Hoy en día, vos te encontrás no en una época de cambios, como dicen, es una época de transición. Y sí tenemos el periodo de la gran transición. Este es un taller que yo doy a iglesias y a pastores de iglesias. Mi intención no es que salgas de aquí bendecido, sino que salgas enojado. O sea, yo no quiero que salgas cambiado, sino que salgas confundido. Yo no te voy a enseñar nada, ¿ya? O sea, yo quiero hacerte pensar. Aquí el asunto no es si yo tengo razón o no. La pregunta es que si vos tenés razón o no. La pregunta es que si la iglesia tiene razón o no. No, hermano, la iglesia siempre tiene razón. ¿Quién dice? Es que la doctrina, estamos hablando de la doctrina y la verdad, pero eso es otra cosa. La iglesia puede estar equivocada. Yo te tengo malas noticias. Existe la vaga posibilidad de que vos estés equivocado. Perdona que te lo traiga, pero alguien te lo tenía que decir algún día. Puede ser que no tengas razón. Entonces nos encontramos en un punto en la historia de una gran transición. Cuando yo doy este taller en iglesias, algunas iglesias lo abrazan y otras iglesias lo rechazan. Yo no tengo problema, esto no es acerca de qué es verdad y qué no es verdad, sino que esto es simplemente mucho para hacernos pensar. Hablemos de la historia de la cruz. Esta gran transición tiene que ver con estos dos vitrales. Uno es de una iglesia en Francia del siglo XVI y otro es de una iglesia al sur de Chicago en 1980. ¿Cuál de los dos es mejor? El azul. Gracias. No sé si mejor, dijeron aquí. Mira, aquí no es acerca de cuál es el mejor, sino cuál es el apropiado. Asumimos que este es mejor porque es antiguo. Por lo menos así pensamos como iglesia. Que solo porque algo es antiguo es mejor porque siempre ha sido así. Pero la historia de la cruz tiene 2500 años y 2000 años y se puede contar de muchas maneras. Aquí la pregunta es, en la gran transición entonces, ¿cuál de los dos es el necesario? Y la respuesta es el que sea necesario en ese momento. Porque los dos vitrales hablan de la historia de la cruz. Uno según el arte y la cultura del siglo XVI y otro según el arte y la cultura de Chicago de 1980. Los dos son están correctamente bien ubicados. Vos sabés que muchas de las tradiciones que tenemos no son absolutas, no han sido así para siempre. Pensamos que la liturgia, por ejemplo, que tenemos siempre ha sido igual. La música que tenemos hoy como música cristiana en Latinoamérica tiene una historia de 30 años. O sea, la influencia musical que hoy tenemos en la iglesia no tiene 2000 años. David no adoraba como nosotros adoramos. Él no conoció a Marcos Witt. Nosotros tenemos una historia musical de 30 años, aunque yo no sé si ustedes como chilenos saben, los que son de Chile, saben que uno de los grupos de música contemporánea cristiana más antiguos en Latinoamérica era chileno. Es un grupo que se llamaba GENAP, Génesis y Apocalipsis. Si alguno sabe de este grupo, véngame a hablar de ellos después, porque los ando buscando. Y ellos salieron en 1968, 69, 1970, 71 y cantaban música muy contemporánea con contenido cristiano y viajaron por toda Latinoamérica. Pero ahí se quedó. La música que tenemos en la iglesia como adoración y alabanza tiene sin mucho 30 años de edad. Sí, pero es que en nuestra iglesia cantamos los himnos tradicionales. ¡Fantástico! Tienen 500 años nada más. No son tan viejos, no son tan antiguos y tan absolutos. Son buenos, son lindos y hermosos, pero no son absolutos. En esta gran transición, todas esas cosas empiezan a ser cuestionadas y preguntadas. ¿Sí? La camioneta blanca con placa ED 743A, que salgan porque se está incendiando. Que la tienen que mover, dice, porque hay un muerto allá adentro, algo así, no sé. Camioneta blanca ED 7430. Bueno, ¿algún otro anuncio? ¿Puedo seguir? Gracias. Ahí va el dueño de la camioneta. ¿Ven? ¿Por qué la estacionaste ahí? ¡Qué barbaridad! Eso es un pecado.
por no diezmarla a la iglesia. Y entonces, en esta gran transición todo empieza a ser cuestionado. Antes del siglo XVI, en la iglesia nunca se dijo, vamos a abrir nuestras Biblias en tal y tal lugar, porque no existía la Biblia. Antes del siglo IV, allá por el año 317, los cristianos jamás decían, vamos a la iglesia, porque no existía un templo. No existía el edificio al que llamamos ahora iglesia. El edificio se lo inventó una señora que se llamaba Helena, en una ciudad que se llamaba Constantinopla. Y se le inventó porque decía, ustedes como cristianos hay que legitimizar su religión, y para legitimizar su religión tienen que tener un edificio como los paganos, donde ustedes se reúnan. Entonces hicieron el primer templo cristiano según la arquitectura del templo pagano, que eran como las basílicas romanas donde se celebraban todas las ceremonias paganas de los romanos. Y entonces de ahí nació nuestra iglesia como edificio. Antes de eso nadie decía vamos a la iglesia. Entonces tenemos que entender que muchos de los términos que tenemos no son absolutos, son buenas tradiciones y son cosas buenas, no son malas, pero no son aquello que siempre ha pasado. Entonces en esta gran transición en que estamos tenemos que cuestionarnos algunas cosas. Este es el puente de Choluteca en Honduras, una foto tomada de un helicóptero. El puente lo diseñó un arquitecto que se le dio el mandato de hacer un puente que por donde estaba ubicado tenía que aguantar las tormentas más fuertes. Vino una tormenta hace 4 años, la tormenta Stan, que pegó en las regiones de Honduras, la tormenta más fuerte que Honduras ha visto, y arremetió contra el puente, y arremetió contra el puente, y arremetió. Y el puente, porque estaba con buenas bases y estaba un puente fundamentado, un puente fuerte que aguantaba las tormentas más poderosas, aguantó. El problema es que el río cambió su curso. Pero el puente está ahí, sólido. Y estará sólido por muchos años, pero no sirve. Y a veces tenemos que ver hoy en día a la iglesia de esa manera. La iglesia tiene buenas preguntas, pero está dando respuestas viejas. Es hora que la iglesia empiece a hablar sobre verdades necesarias. Entonces, ¿qué es lo que es? Miren, les voy a dar un ejemplo. El río de la cultura ha cambiado drásticamente y la iglesia está fundamentada en verdades absolutas, lo cual es cierto, pero que como no es flexible la iglesia, el río de la cultura alteró su curso y la iglesia sigue aquí, entonces es irrelevante a la cultura. No estoy diciendo que diluyamos la teología y que diluyamos la doctrina. Yo estoy hablando de metodología, no de teología. Y confundimos las dos cosas. Entonces en la iglesia les enseñamos a las chicas a ser vírgenes, pero no les enseñamos a ser buenas amantes. No les enseñamos a tener relaciones sexuales con su marido, porque como no podemos hablar del sexo en la iglesia, porque los oídos vírgenes de las nenas, entonces no estamos dando respuestas necesarias a las preguntas más básicas de la cultura. Seguimos hablando de tú que buscas la felicidad en las drogas, tú que buscas la felicidad en el sexo. No están buscando la felicidad por ahí. Pero como eso es lo que hemos oído, la iglesia hoy en día es una bodega donde abrimos las puertas y decimos vengan aquí para conocer a Dios. Eso no solo es bíblico, no es bíblico, sino que es contracultural. Tenemos que llevar a Dios donde está la cultura, no pedirle a la cultura que llegue a la iglesia. Y si nosotros no nos cuidamos en esta gran transición, vamos a quedar como este puente, hermoso, bello, fuerte, permanente a pesar de las tormentas, pero totalmente inservible. La pregunta es que si nuestra iglesia y nuestro cristianismo funcionan en esta nueva cultura. ¿Sabes por qué odian a los políticos? Porque mienten, porque no cumplen lo prometido, porque exageran, porque se olvidan del que los eligió. Por eso odian a los políticos. ¿Vos sabes por qué odian a los cristianos? Wow, qué coincidencia.
porque mentimos, porque no cumplimos lo prometido, porque exageramos, porque se nos olvida del que nos eligió. En esta gran transición hoy en día, la cultura ya definió al cristianismo y no quiere ser cristiano. Gandhi tenía razón, la gente no quiere ser cristiana a causa de los cristianos. Porque para nosotros ser cristiano es muy fácil. No fumes, no tomes y no bailes y no salgas con gente que hace eso. Y eso te hace ser cristiano. Y venía a la iglesia, por supuesto. Eso es lo que un cristiano es. Pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que la definición de cristianismo es totalmente diferente a la que hoy tenemos y la que le hemos enseñado a la cultura. Entonces la cultura mira el cristianismo y piensa que somos ridículos. Y entonces nosotros venimos y decimos, pues somos ridículos para Cristo. Pues qué bueno que son ridículos para Cristo, pero eso nos está ayudando a presentar a Jesús de una forma relevante a una cultura que lo necesita. Esta nueva generación que está emergiendo dentro de la sociedad ha hecho un análisis muy correcto acerca del cristianismo, y cuando nos critican, la iglesia nos enojamos. Sí, lo que pasa es que el hombre espiritual nunca va a entender, el hombre natural nunca va a entender las cosas del espíritu. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que no nos entienden porque estamos hablando en otro idioma. Tenemos el idioma cristianense y todo lo hablamos en eso. Entonces leemos la Biblia en Reina Valera y nadie le entiende, como ya hablaba la otra vez. Y varios vinieron y me dijeron, mire, ¿por qué dice usted que la Biblia es el libro más aburrido? Y digo, porque lo hacemos el libro más aburrido. Es el libro más emocionante y real que existe en la historia, pero lo hemos hecho aburrido y nadie lo quiere leer por eso. Es culpa nuestra, no de la gente. Entonces, ¿quién quiere venir a nuestra fe y quién quiere encontrar esperanza en el cristianismo si miren cómo somos los cristianos? Yo hago la pregunta, ¿qué bien le ha hecho a la sociedad latinoamericana el cristianismo en Latinoamérica? ¿Qué puede decir la sociedad de nosotros acerca de ellos son ejemplares porque ayudan a dar toda la descripción de nuestro aporte a la cultura? Porque lo que sucede es que nos paramos en un escenario y empezamos a criticar la cultura. Entonces esta generación emergente ya sabe que lo que hacemos es criticarlos, entonces no entienden cómo en el mismo mensaje hablamos del amor de Jesús y los criticamos a ellos. Les criticamos su música, su forma de vestir, su forma de pensar, les criticamos su cultura, los lugares a donde van, les criticamos sus hábitos. Entonces esta generación emergente se está haciendo la pregunta, ¿por qué no se autocritican ustedes un poco? Yo no estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando mal de vos. Estoy hablando mal de mí. Porque esta generación emergente ya nos analizó y no quiere ser como nosotros. Qué tristeza. Ayer yo dije, nadie va a confiar en Jesús sin antes confiar en un seguidor de Jesús. Pero la pregunta es que si se puede confiar en vos. ¿Sos el mejor estudiante en la universidad? ¿O haces copy-paste y te vas al vago.com y bajas los trabajos y los presentas como tuyos? Y tus compañeros de universidad saben eso. ¿Sos el mejor en la escuela? ¿O todos saben que sos como cualquier otro? Esa es la pregunta. ¿Será que la cultura, esta generación emergente, quiere pertenecer a nuestra fe? ¿Quiere creer en nuestro Dios? ¿Será que lo quieren hacer? Y si no, ¿por qué? No es porque el diablo los tenga aprisionados. La pregunta es ¿qué atractivo tenemos nosotros? La vida cristiana es una de las vidas más libres que ha existido en la historia. Es la más libre que hay. Pero nosotros la presentamos como una cosa de esclavitud. Bueno, hermano, es que tiene que haber orden. No, lo que querés es control. Lo que querés es control. Entonces hoy, yo no les voy a enseñar qué hacer. Les voy a enseñar por qué. Entonces ustedes sabrán qué hacer. Uno de los grandes pecados de la iglesia es que le hemos enseñado a los jóvenes qué pensar en lugar de enseñarles a pensar. Vos agarrá a tus chicos como líderes y enseñarles a pensar. No les enseñes qué pensar, enseñarles a pensar. Y eso va a cambiar todo. Lo que pasa es que en la iglesia no queremos enseñarle a la gente a pensar porque entonces nos van a criticar y van a empezar a cuestionar y no vamos a saber qué responder. Pues ojalá que eso te sirva para que estudies, para que te prepares. Tenemos que enseñarles a pensar. Cuando los chicos me hacen preguntas siempre les contesto yo, ¿y vos qué pensás? Y generalmente ellos ya tienen la respuesta en la boca. Pero tenemos esta moda hoy en día donde les vamos a dar los 7 pasos para alcanzar el éxito y somos un fracaso en venderlo. 3 pasos para alcanzar la santidad, 8 pasos para ser humilde como yo.
¿Ya? Entonces tenemos un serio problema de que en la iglesia queremos darle la fórmula para todo. Latinoamérica va a ser el continente más joven para el 2015. Van a haber más o menos 500 millones de jóvenes en Latinoamérica. Cada uno de ellos con su propio gusto, de cómo vestirse, de música para oír, cada uno con su propio iPod, con su propio espacio en MySpace, en Hi-Fi, ¿verdad? De Facebook, en Twitter y en todos esos, cada uno. Y queremos en la iglesia que todos se vistan igual, que todos oigan la misma música, que todos hablen lo mismo y que todos aprendan de la misma manera. Ya no está el mundo para eso. Aparte es que a vos te gusta esa enseñanza y querés que todos la aprendan. Aparte es que a vos te gusta vestirte de esa manera y querés que todos se vistan así. Y no estoy diciendo que eso es malo, estoy diciendo que es una barbaridad que tomemos el cristianismo como excusa para decirles que a Dios le gusta que te vistas como así, de esta manera. ¿Y quién te ha dado a vos la autoridad de decir qué gustos son los de Dios? Entonces salimos con cada argumento que habría que revisarlo desde el punto de vista bíblico. Si es que el tatuaje es pecado. A mí mis chicos de 15 años llegan y me preguntan, ¿me puedo tatuar? Y le digo, no seas idiota, no. Cuando ganes tu propio dinero y puedas tener una edad en donde puedes hacer una decisión que dura toda la vida, entonces pensalo. Pero los 15 años, o sea... Pero eso no es una respuesta bíblica, es una respuesta que tiene que ver con sentido común. Porque la Biblia no dice que es pecado tatuarse. ¿O sí? Sí dice. En Levítico. Ya revisamos ese pasaje. Levítico dice, no te harás marcas en tu cuerpo a causa de los muertos. Primero que está hablando del chasajeo que se hacían. Cuando uno estudia la cultura uno se da cuenta de lo que hacían en la ceremonia para los muertos y las marcas que se hacían con las piedras para dejar marcas en el cuerpo a modo de traer adoración y alabanza a los muertos. Primero, no está hablando de las marcas del tatuaje. Segundo, lo dice en el mismo pasaje donde hay que sacar a la mujer que está menstruando de la congregación. Entonces, si vamos a aplicar alguna cosa que nos gusta, tenemos que aplicar todo, no solo seleccionarmente. Aparte es que diferentes secciones de nuestra cultura que van en contra del civismo y que van en contra de la normalidad, usen tatuaje y que no nos gusten. Pero entonces tratémoslo como lo que es. Porque esta generación es estudiosa y pensante y ya no se la va a tragar solo porque decimos las cosas, sino que tiene que tener una razón detrás. Es que a Dios no le gusta, es que no, es que eso es pecado. ¿Pero por qué? ¿Dónde está? Y todo lo que está en la Biblia puede ser altamente explicado y tiene una lógica bárbara. Porque Dios por eso nos dio un cerebro. El objeto esférico que tenemos encima de la esternocleidomastoideo es para algo. Entonces, yo con esto no estoy diciendo vayan y tatúense todo, no estoy diciendo eso. Yo no dejo que mis chicos de 15 años se tatúen. Pero estoy diciendo que hablemos las cosas como son. Hablemos lo que es. Por ejemplo, yo personalmente me quiero hacer un tatuaje. ¿Verdad? Yo quiero un tatuaje a color, que a los morenos nos quedan muy bien los tatuajes a colores, con unas grandes olas que digan aún la tormenta te obedece. Porque mi interés es que yo tengo que obedecer a Dios. Pero mi esposa no quiere que me haga un tatuaje. Y mi cuerpo, todo le pertenece a ella. Entonces yo me someto y no tengo problema. Pero yo le dije, el día de tu entierro, mi amor, yo me voy a la sala de tatuajes. Y ella me contesta, ¿y quién dice que voy a vivir menos que vos? Si vos estás más viejo que yo, me dice. Estoy hablando de lo que tenemos que abordar a esta generación con lo que es, no con lo que nos gusta a nosotros. Entonces hemos construido un panorama, un marco de referencia con paradigmas que no son malos, pero que no son absolutos. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día los estudios sociales demuestran que la cultura contemporánea cree que hay una verdad absoluta. Lo único es que no cree que vos la tengas toda. Y la verdad es que vos no la tenés toda. Vos no sabés toda la verdad si no fueras Dios. Sabés en dónde está la verdad, pero no sabes toda la verdad. Y tenemos que ser sinceros cuando vienen con nosotros y decirles, hay cosas que yo no sé. Yo te tengo malas noticias, hay cosas que vos no sabes. Y la arrogancia del cristianismo ha hecho mucho daño para el avance del evangelio. Hoy en día el cristianismo es el peor enemigo del evangelio. Los vuelvo a repetir. El cristianismo es el peor enemigo del evangelio.
¿Por qué? Porque somos los cristianos los que estamos evitando que la gente llegue a creer en el Evangelio. Y cuando a mí me preguntan mis amigos no cristianos y la gente con la que yo me desenvuelvo a nivel de universidades y otros círculos, ¿y vos sos cristiano? Les digo, no. Y se me quedan viendo. De veras no soy. Y luego los cristianos que andan conmigo se me quedan viendo como que está negando su fe. No. Lo que pasa es que cuando uno va al libro de Hechos y mira la definición de cristiano como está ahí, yo tengo que agachar mi cabeza en vergüenza y decir, todavía no llego a ese nivel. No llego a esa altura de esos hombres y mujeres que vendían todo y se lo daban a los pobres. Porque yo no voy a vender nada. Yo me agarro en las palabras de Jesucristo que dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Entonces, mi consumismo y mi materialismo es demasiado alto para llegar a ser un cristiano como lo de esos hermanos. Cuando miro que fue la cultura la que les dio el término cristianos y no ellos se autonombraron cristianos porque se parecían al Cristo. Cuando yo me miro al espejo y cuando abro mi corazón y veo la barbaridad que hay adentro, yo digo, no me parezco a Cristo lo suficiente para que me llamen como Él. Es cuestión de definición. Mi cristianismo es el peor enemigo del Evangelio. Entonces, como iglesia hemos tomado ciertos formatos. Miren esta foto. Un amigo mío me dio esta foto atrás del río de su casa. La tortuga agarró un aro, o sea, se metió cuando era chiquita y fue creciendo, y el aro se le quedó otra vez, fue creciendo, hasta que creció mucho y se le quedó de esa forma. Esta es vista desde arriba. La verdad es que yo quisiera tener ese arito, ¿verdad? Para poder verme un poquito más esbelto. Y en mucho como cristianos nuestro pensamiento está así. Cosas maravillosas que pasaron en nuestro pasado, de nuestra experiencia con Dios y en el cristianismo, le dieron forma a nuestro pensamiento, y entonces estamos viviendo un cristianismo de 1980 en el 2008. Y la iglesia está teniendo iglesia de 1980 en el 2008. Y la cultura está viviendo en el 2020. Estamos atrasados en nuestro puente cultural hacia la sociedad. Y no estoy diciendo otra vez que cambiemos la teología. No vayan a salir de aquí diciendo es que lo que quiero es que diluyamos el Evangelio. El Evangelio no lo podés diluir. No sos suficientemente inteligente. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de diluir el Evangelio. El Evangelio es demasiado poderoso para que se le pueda diluir. Yo estoy hablando de cambiar la metodología, el puente cultural. No estoy hablando de la teología. Es el mismo Dios en 1980 y el mismo Dios en el 2008. Pero en ningún lado dice que tiene que ser la misma iglesia. En ningún lado dice que tiene que ser la misma alabanza y oración y la misma liturgia. Entonces, un monje alemán, frustrado con todo lo que estaba pasando en la iglesia, decide separarse, Martín Lutero. Y una de las grandes alegatas de Martín Lutero era que la misa la daban en latín. Y todavía en algunos países, hasta hace 50 años, la misa la daban en latín. Y él decía, es ridículo que la misa esté en latín. Y pónganse a pensar lo ridículo de eso. Porque solo los estudiosos estudiaban latín. Todo el pueblo no hablaba en latín, hablaba alemán. Y llegaban a la iglesia y la misa la daban en latín, porque la Biblia solo estaba en griego, hebreo y latín. Algunos pedazos en árabe. Y entonces viene Martín Lutero y empieza a traducir la Biblia al lenguaje vernacular, al lenguaje de los plebeyos y de la chusma. Y entonces los líderes eclesiásticos lo empiezan a acusar, y decir, ¿cómo te atreves a tomar las sagradas escrituras y ponerlas en un idioma de la gente? Eso es degradar el Evangelio. Él dijo, no, eso es liberarlo. Es entregárselo a la gente. ¿Cómo es posible que la Biblia solo esté en latín cuando nadie habla latín más que un puñado de estudiosos? Y nosotros vemos la historia para atrás, 500 años, y decimos qué ridículos. ¿Cómo hacían la misa en latín? ¡Qué ridículos! Ten cuidado en tu juicio, porque en la mayoría de nuestras iglesias la misa todavía la damos en latín. Decime qué parte de la cultura entiende lo que sucede en nuestra iglesia.
Los jóvenes de secundaria y los jóvenes de universidad llegan sin conocer nada de Jesucristo y entran a uno de esos servicios de iglesia y ellos piensan que estamos hablando en latín. Les damos una Biblia para que lean y como Dios es un Dios de orden, hay que empezar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Con cuál empezamos? Entonces les damos, no, Dios es un Dios de orden, Mateo 1. Y empiezan a leer Mateo 1. Y no sé quién engendró a no sé quién, y no sé quién engendró a no sé quién, y el otro engendró a... Dicen que engendradera, con razón la población creció tanto. Va, otro libro. Andate a Juan, que es el libro del amor. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo con Dios, y el... Está en latín. No lo entienden. Nuestra Biblia está en latín, y qué lindo que hay versiones ahora que ponen la palabra de Dios en nuestro idioma. Y esa es la Biblia que debemos dar. Yo personalmente estudio la Reina Valera porque es con la que yo crecí. Yo esa es la que memorizo y esa es la que uso para estudiar, pero cuando predico, cuando hablo a audiencias, especialmente no cristianas, yo uso la versión de las Américas o la Biblia para tontos, para todos, perdón, y así otras versiones. Y entonces, la Biblia, la misa, todavía está en latín. Y hemos conservado una forma antigua, que no es mala otra vez. Pero la pregunta es que si es relevante. Entonces hemos tomado la forma de antes y crecimos y nos parecemos a esa tortuga. Y no nos damos cuenta de los grandes cambios, no solo culturales, sino que científicos y filosóficos que están pasando, que no alteran el evangelio, sino lo afirman más, pero sí alteran la forma en que vivimos nuestro cristianismo. Cuando nosotros... Si vos te encontraras con una persona de la época medieval y le decís Dios está en control, inmediatamente esta persona, viendo de una sociedad agraria, diría sí, Dios está con las cuerdas en la carreta manejando los bueyes. Tiene mucho sentido, está en control. Si le decís a una persona del mundo industrializado, por 1800, Dios está en control, esa persona inmediatamente piensa, sí, Dios está al frente de la máquina con las manos en la palanca. Si vos decís a esta generación emergente, Dios está en control, ellos inmediatamente piensan que eres el máster del Matrix, eres el webmaster. ¿Ya? Los tres están completamente correctos, porque la forma en que interpretamos el universo es la forma en que interpretamos a Dios, porque eso es todo lo que conocemos, eso es todo lo que sabemos. Y Dios se revela a las generaciones de diferente forma. Está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo Dios a 13 generaciones totalmente diferentes y con 3 expresiones diferentes. La forma en que Dios expresó a Abraham es totalmente diferente a la forma que se expresó a Jacob. A Abraham le pidió compromisos que no le pidió a Jacob. Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo una era totalmente diferente, con una generación a la que Dios se va a revelar de formas en que nuestros padres nunca pensaron. Porque nosotros crecimos en una cultura eclesiástica en donde la única forma y el único lugar donde Dios se manifiesta es en la iglesia, en el culto dominical. En el encuentro, en el reencuentro, en el disque te cuento y para qué te cuento. Y no nos damos cuenta que Dios ya está trabajando afuera de la iglesia. Y que hay una iglesia afuera de la iglesia maravillosa que está viviente y vibrante y está creciendo. Sí, pero la Biblia dice, no os dejéis de congregar. ¿Y qué es congregarse? La nueva transición exige que nosotros empecemos a cuestionar ciertos términos y no todos. Entonces no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo a nivel espacial, a nivel astronómico, a nivel físico astronómico, a nivel cuántico, a nivel subatómico lo que está pasando. Y entonces nosotros venimos de una era en donde el determinismo era la regla, donde podíamos decir, esta sí está aquí, esta computadora está aquí. Pues te tengo noticias. La mecánica cuántica subatómica nos dice que esta computadora probablemente no esté aquí. Y que ninguno de nosotros estemos aquí. ¿Y qué se fumó esto? Yo no me estoy fumando nada. Estudia un poquito lo que está sucediendo en la ciencia y te vas a dar cuenta que cuando vos pones el dedo y decís, esta es esta computadora, los átomos de ese lugar están vibrando a cierta frecuencia específica que impiden de que sea así, ahí mismo donde pusiste el dedo, inmediatamente se mueve. Ahora, por supuesto que la vemos y no se mueve despacio en donde está, pero no es exactamente ahí donde está. Mira, este es un protón. Yo tengo
Yo tengo un microscopio de electrones en mi casa ahí tirado, entonces tomé esta foto. Nadie puede tomar la foto de un protón, que es demasiado pequeño. Pero esto es un protón, es parte de un átomo. El átomo es tan pequeño que no lo pueden fotografiar. Imagínate las partes del átomo. La ciencia microbiológica, la ciencia astronómica y la física subatómica nos están diciendo que las partículas más pequeñas son las más poderosas en el universo. El animal más grande en la Tierra, ¿cuál es? La ballena azul. Y es totalmente inofensiva para el humano. El humano sí es muy ofensivo para la ballena, pero es inofensivo para el humano. Uno de los virus más pequeños es el del HIV, VIH. Y uno toma para acabar toda la raza humana. Toma separar un átomo para destruir toda la Tierra. La ruptura de un átomo es lo que permite que las estrellas suelten la energía que sueltan. La partícula más pequeña. ¿Y quién quita que Dios, en lugar de ser grande, sea pequeño? Yo no estoy hablando mal de Dios. Imagínense la deidad que requiere, el poder que requiere de la deidad para construir un universo físico más grande que su espacio físico, a diferencia de ser grande y construir algo menor de tamaño. O sea, yo solo estoy hablando hipotéticamente, porque la verdad es que no hace diferencia el tamaño que sea, porque Él trasciende el espacio y el tiempo. Pero en nuestra asunción de cómo venimos pensando de que Dios es grande, esa asunción la hacemos porque venimos de una época y pensamiento en donde lo más grande era lo mejor, era lo más poderoso. Pero hoy la ciencia está descubriendo que lo que es más grande no es lo más poderoso, porque utiliza las partículas más pequeñas para producir su poder. Entonces tal vez ahora vamos a tener que cantar: qué pequeño es, pequeño es. Y por ser pequeño no lo hace menos poderoso, por ser pequeño no lo hace menos Dios. Eso no tiene nada que ver. Solo estoy atacando la idea de que no, Dios es grande. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa grande? Él tiene a todo el mundo en sus manos. Claro, entendemos el concepto, pero realmente Él está sosteniendo en su mano, es un gigantón, o es más pequeño que un neutrino y le dio nacimiento a un universo afuera de él mismo. ¡Wow! Este es un protón. Este es un electrón, es un píxel. Es pequeñísimo. Comparado al protón, así es como se miraría. La pregunta que tienen los científicos es: ¿qué hay entre este píxel y el protón? ¿Qué hay ahí? Piensan que las partes que unen a un átomo, que son los quarks, están unidos por una sustancia que se llama gluón. Probablemente esa misma sustancia sea Dios mismo, que dice Hebreos que Él sostiene la vida con el poder de su palabra. No sabemos, solo podemos especular. No hace diferencia, igual Él sostiene la vida sí o sí, o sea, no tenemos que ser científicos para tener fe. Pero vale la pena estudiar estas cosas y contraponerlas a nuestras creencias que hemos asumido que son absolutas. Y yo no te estoy trayendo aquí dudas acerca de la existencia de Dios, porque Dios no existe. Y ahora que tengo tu atención te lo voy a explicar. Ustedes se salieron algunos de esas falsarerías que estoy diciendo. Existencia denota nacimiento y comienzo. Dios es. Es como Dios no tiene vida, Dios es vida. Dios no tiene amor, Dios es amor. Jesús no dice la verdad, Jesús es la verdad. Entonces, cuando en clases de filosofía yo enseño que la verdad no es un concepto y no es una ilusión, la verdad no es una intención del intelecto humano, y la verdad no es un instinto, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y dice Pablo que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, cuando empezamos a ver la situación desde ese punto de vista, empezamos a considerar que esta generación que está emergiendo está analizando de esta forma la existencia de Dios y por lo tanto nuestra creencia, y tienen todo el derecho y la razón, porque nosotros hemos asumido que nuestras costumbres y nuestras tradiciones están basados en absolutos eternos, y no es cierto. Están basadas en costumbres buenas,
que servían y funcionaban, pero hay que cuestionarse si ahora sirven para alcanzar a esta generación emergente. Yo tengo un telescopio Hubble en el techo de mi casa y la otra noche no tenía nada que hacer, entonces tomé una foto. En las iglesias siempre nos dicen: Dios es un Dios de orden, y siempre lo dicen con ese tono de cura regañón. En la Biblia no dice que Dios es un Dios de orden. La Biblia dice: santo, santo, santo es Dios. Pero no dice ordenado, ordenado, ordenado eres. En la naturaleza que Dios creó no existe el orden, existe el caos. Y lo que estamos peleando con el orden, realmente lo que estamos buscando es patrón. Lo que no hay en la naturaleza y lo que no hay en el universo es patrón. Hay orden, es un orden de caos. Si ustedes se ponen a analizar y a estudiar acerca de los sistemas de caos, van a ver que lo que estoy diciendo tiene razón, tengo razón. Estos son dos galaxias, cada una con 250 millones de estrellas, cada una. Y las dos tienen soles, estrellas más grandes que nuestro sol. Las dos pareciera ser, son los niños más grandes de la cuadra y están chocando, dando vida a una nueva galaxia, creando constantemente en sus choques un sistema caótico que permite el nacimiento de cosas nuevas, nuevos sistemas planetarios y nuevas galaxias, una nueva galaxia y ¿cómo se llama? Y todo un nuevo cuadrante del universo. Es una cosa caótica, hermosa, que da gloria al Creador. Si nosotros como cristianos hubiéramos creado el universo, no hablemos del universo, hablemos solo de nuestro sistema solar, hubiéramos puesto los planetas en orden de tamaño, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Eris, que es el 10º planeta, el X10, el que acaban de descubrir, lo hubiéramos, como es el más chiquito, lo hubiéramos puesto al principio. Pero como es un bloque de hielo, se hubiera derretido. Entonces hubiera dejado de ser planeta y nos hubiéramos paseado en todo. Por eso es que Dios no nos puso a nosotros a poner los patrones en la naturaleza, sino fue Él. Nosotros hubiéramos puesto las órbitas de los planetas en círculos perfectos, porque Dios es un Dios perfecto. No hubiéramos puesto en forma elíptica y caótica en donde pueden chocar, y que por esos mismos choques de planetas que tenemos el cinturón de asteroides. Es un modo maravilloso de Dios crear un mensaje abstracto acerca de su amor. Y esta generación emergente está estudiando esto y lo está viendo, y luego entra a nuestras iglesias y oye nuestros discursos que van contrario a la verdad que está escrita por la firma de Dios en el cielo. Porque nosotros asumimos que lo que hemos aprendido en los últimos 40, 50 años, o pongámosle 200, 300 años, es el absoluto de Dios, y no lo es. Sino que estamos interpretando a Dios y su revelación al humano de acuerdo a cómo hemos interpretado el universo, y no lo hemos anclado a verdades profundas. A ver, esto es más o menos cómo se divide la iglesia: los pentecostales, los reformados, los neopentecostales, habría que ver cuál es esa otra, los conservadores, donde están los refrigerianos, los bautristas y otros hermanos por ahí. En los pentecostales estarían las asambleas de Dios, el evangelio completo y así otros por ahí. La pregunta es que, ¿será esta una generación emergente? ¿Será que una generación emergente viene a ser parte del PAI, parte de la estadística? Y muchos piensan que eso es, que una generación emergente está sucediendo como una parte de la iglesia, y estamos tan equivocados. La verdad es que la pregunta es: ¿o será esta la generación emergente? Que está sucediendo a todos los niveles y en todas las partes de la iglesia. Y la respuesta es que hay una generación emergente emergiendo, surgiendo, floreciendo dentro de la iglesia. Y está sucediendo a todo nivel de la iglesia latinoamericana y a nivel mundial. Y la iglesia no sabe cómo reaccionar ante estos nuevos jóvenes que no quieren oír radio cristiana porque prefieren su iPod. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Me voy a salir un poquito de la presentación porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, y como yo cobro por minuto, les va a salir muy caro a los hermanos.
Entonces mira, si me da tiempo regreso a la parte cara de la presentación. Para poder entender a esta generación emergente tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Desafortunadamente estamos viviendo en la subcultura cristiana 25 horas al día, 380 días al año, 8 días a la semana, 13 meses del año. Y vivimos en una burbuja cristiana que no entiende lo que está sucediendo afuera. En Chile, una de las experiencias más que acentúan esto que estoy diciendo, ¿se acuerdan el año pasado con lo de Buena Nati? O sea, el problema no es la chica, toda la iglesia estaba escandalizada de que una chica le hizo sexo oral a un compañero de clase en un parque. ¿Por qué nos escandalizamos de eso con la iglesia, cuando es la iglesia misma la que debería haber proporcionado pastores para esa chica? Entonces la culpa es nuestra, no de ella. Pero no le podemos proporcionar pastores porque no conocemos los tiempos. Y ahí a ella le tendríamos que haber hablado abiertamente acerca del semen y acerca del sexo oral y acerca de la pureza. No nada más de ser santa y una líder de células. Porque no conocemos los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 narra acerca de unos israelitas que llegaron a la coronación de David como rey. Eran los hombres de Isaacar, que dice que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debería hacer. El líder de jóvenes hoy en día tiene que ser un mercadólogo, tiene que ser alguien que sepa qué está pasando en la sociedad como mercado. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué no les gusta? En mi escuela yo le requiero a los maestros de Biblia ver 1 o 2 horas de MTV a la semana para que estén enterados de lo que sus chicos están viendo. Ay, pero es que todos nuestros chicos son cristianos. Por eso, porque la calamidad de nuestra industria musical cristiana es tan mala que los forzamos a tener que ver MTV, porque no hay nada a la altura de eso, y no lo habrá porque es una competencia totalmente aparte, y lo tenemos que entender. Y mis mejores amigos son músicos cristianos. Pero no nos hagamos los locos y no estaremos en negación. Vos tenés que saber por qué tus jóvenes piensan lo que piensan. Entonces, ¿sabes a quién le hablas hoy? ¿Sabes como iglesia a quién le estás hablando hoy? El cristiano promedio en Latinoamérica tiene 42 años. El latinoamericano promedio tiene 32 años. Eso quiere decir que la iglesia tiene 10 años de diferencia de obsolencia, que le está tirando un target que no es. Porque el formato de la iglesia es para gente de 40 años para arriba, cuando debería ser de 40 años para abajo. El problema es que los que dirigen la iglesia tienen 40 años para arriba, entonces ponen lo que les gusta. ¿Sabes a quién le hablas hoy? Esta generación no sabe qué fue el telégrafo. Incluso muchos de ustedes no saben qué fue el telégrafo. No saben qué fue la Unión Soviética. No saben qué fue la Guerra Fría. Piensan que fue algo entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Y los que no se están riendo están diciendo, hijos, yo pensaba eso. Que son jovencitos. Los CDs nacieron antes que ellos. El CD cumplió 30 años en septiembre del año pasado. Los CDs están muriendo antes que ellos. Mis hijas no oyen CD, ellas quieren un iPod. Y como son hijas de papi, el papá tonto alcahueta se los va a comprar, ¿verdad? No conocieron el Atari. Eso te dolió, ¿verdad? No saben la expresión pareces disco rayado. No se imaginan la tele sin cable. ¿Cómo así canales de aire, papi? Andan en el aire. No, mija, callate. No te lo puedo explicar. Mucho menos cambiar canales sin control. O sea, papi, ustedes se levantaban del sofá, caminaban a la sala y hacían así en la tele. Sí, hija. Ay, papi, qué tonto. ¿Y por qué no lo usaban el control? Porque no había. Me hacen preguntas tan difíciles que le digo, mejor te hablo del sexo, me es más fácil. Esta nueva generación nunca han sido dueños de un tocadiscos. No saben qué es una máquina de escribir. Ustedes no tienen idea
de la calentura que pasé tratando de escribir a mi hija una máquina de escribir. Entonces se la enseñé en la computadora y me dicen, una computadora, papi. Sí, una computadora. Dije, no pueden imaginarse cómo sus padres se conocieron sin el chat. O sea que tú le escribías a mí. Sí, le escribía. ¿Cómo? ¿Correo electrónico? No, una carta. ¿Y por qué le mandas cartas? O sea, no lo comprenden. Mi hija regresó del colegio con un examen con una mala. Resulta que tenía que enseñar ahí los servidores públicos y había un cartero, y ella jamás ha visto un cartero en su vida. Nunca, y nunca probablemente va a haber uno. Entonces, cuando yo le expliqué que es una persona que pasa cartas de un lado a otro, ella piensa que es un jugador de póker. No sabe leer un libro de instrucciones. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a un adolescente abrir el último PlayStation y decir, no, primero vamos a leer las instrucciones? O la cámara que ustedes compraron, me imagino que la abrieron y pasaron 3 horas estudiando las instrucciones antes de ponerle la batería, para saber dónde va la tarjeta, para saber cómo apanchar. ¿Para qué sirve esta pantalla que está a este lado? Entonces, miren el error de la iglesia. Agarramos la Biblia y decimos, este es el libro de instrucciones para la vida. Entonces el adolescente dice, entonces el aparato no sirve porque necesita instrucciones. Y hoy en día, por mucho tiempo, esa fue una frase importante para la iglesia y correcta para decir. Hoy es una aberración que lo digamos. Porque la Biblia ha dejado de ser un libro de instrucciones. Deja de ser un libro de respuestas y pasa a ser un libro de preguntas para esta nueva generación. Y deja de ser una brújula y pasa a ser una brújula que te dice a dónde vas y pasa a ser un GPS para decirte dónde estás. Esas son las transiciones de las que estamos hablando. Pero en nuestro afán de mantener las tradiciones y lo que hemos aprendido en años anteriores, seguimos con las mismas frases. Es un libro de instrucciones, y los jóvenes se dan cuenta que no. Prefirieron su reproductor de MP3 que la radio. Y para ellos Michael Jackson siempre ha sido blanco. Esta es la generación emergente. Miren algunas estadísticas. 88% de la publicidad para jóvenes está diseñada para mentes multitasking, multitareas. Yo tuve que llevar al psiquiatra de mi hija, porque como es mi hija la tuve que llevar al psiquiatra. Le dijeron, mira, tú sos hija de Junior, necesitas psiquiatra. Y entonces, porque mi hija tiene que estar haciendo varias cosas para poner atención. Entonces el psiquiatra tuvo que decir a la maestra, mire, deje que la niña esté dibujando y esté haciendo algunas cosas para que le ponga atención. Y en cuanto la dejaron hacer eso, su nivel de atención subió. ¿Y qué es lo que queremos que hagan en la iglesia? Silencio, respeto a la palabra de Dios. ¿Qué respeto a la palabra de Dios? Lo que pasa es que como vos no los podés tener enganchados, porque no sabes hablar, querés utilizar un ejemplo vago, ¿verdad?, para excusar tu mediocridad en dar el discurso. Cuando uno le habla a los adolescentes, ellos van a estar pensando en otras cosas. Entonces van a parecer búhos, lechuzas, o sea, van a tener los ojos puestos, pero van a estar pensando en otras cosas. Los nuevos jóvenes son multitasking, tienen que estar haciendo muchas cosas. Entonces ellos están hablándote y con esta mano y este dedo aquí abajo le están hablando entre todos sin decir una sola palabra. Y vos feliz porque te están poniendo atención. No te están poniendo atención. ¿Cómo adquieren los jóvenes de información hoy en día? 55% por video y computadora, a través de películas, internet, chat, sitios sociales. Es donde ellos adquieren la información. 22% a través de amigos en el colegio, vecindario, tribus urbanas. 15% en audio, música, podcasts, radio. 7% a través de publicaciones, blogs, libros, prensa escrita. ¿Y dónde entras vos? 3%. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo le compré a mi hija un celular. A mi hija de, no sé, la más grande, 8 años tenía. Y entonces, si yo se lo pago por los cumpleaños. Y entonces, yo le compré el celular porque era el típico miembro de la nueva generación. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Lo pasan 2 horas en el teléfono y ¿con quién hablabas? Con nadie.
Mirás un grupo de ellos hablando y riéndose, te metes y decís, ¿de qué hablan? De nada. Y eso ya es una gran comunicación. Entonces yo le compré un celular y nosotros chateamos todo el tiempo. Y ella me cuenta sus cosas, la regaño por el chat, me maltrata por el chat, me dice viejo aburrido por los mensajitos. Y tenemos una conversación desde que se sube al bus para ir al colegio. Todo el día estamos hablando. Porque yo tuve que entender que la forma en que ella asimila la información es como de otro método. Yo siempre digo a las iglesias, pongan computadoras en la iglesia para que los jóvenes puedan. Ay, no, porque van a bajar pornografía. ¡Ya la están bajando! O sea, no te hagas. Sí, pero es que es una falta de respeto a la presencia de Dios. Dios está en la red. Más para los jóvenes que Dios está en la iglesia para los jóvenes. Porque sabe dónde está. Dios está donde están los jóvenes y los jóvenes están viviendo en línea. Y la iglesia no está en línea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una cámara digital en la iglesia y transmitimos por streaming el culto por internet. Decimos, estamos en línea. No, estás transmitiendo el mismo servicio aburrido en línea. No estás comunicándote con los jóvenes. La industria de entrenamiento cambia su presentación general cada 18 meses. Están constantemente cambiando, Esto lo hacen a nivel global. ¿Cada cuánto cambiamos la presentación del evangelio? Miren, a las 3 p.m. un chico de México se está comiendo, llega a su casa y se está comiendo una Big Mac, una marca gringa. Enciende la tele y se pone a ver un video de Shakira, que es colombiana, a través de MTV Latino en Argentina. El video está grabado en inglés. La canción está cantada en inglés. Y este video fue hecho en Londres, en Europa. Enciende su computadora este chico y se va a meter a su correo de Yahoo, que es internacional. Y está esperando los últimos trucos para el juego de video, que vienen desde Japón. Y nosotros hablamos de la iglesia local. Nuestros chicos ya están viviendo en el mundo. Nuestros chicos ya están viviendo globalmente. Este chico carga una camiseta Adidas con tenis Nike. Tiene unos audífonos Sony. Creo que me voy a entender. ¿Qué quiero decir con esto? Que un chico en Argentina siente que tiene más en común con un chico de Tokio que con sus propios papás, maestros, líderes y pastores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Levantamos un sitio en MySpace y ponemos lo mismo aburrido de nuestras reuniones juveniles, lo ponemos en MySpace. No nos comunicamos a sus niveles. No comunicamos como ellos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿No saben? No, porque a mí me cobran multa. No, ahorita termino. Como no hay organizadores aquí, entonces no. Algunas predicciones futuristas de 1899 al cambio del siglo pasado. Dicho sea de paso, les recuerdo que todos aquí son del siglo pasado. Sí. Así de viejos estamos. Somos del siglo pasado. Ellos dijeron, la mayoría de problemas serán resueltos para el año 2000. Muchas de estas no eran realistas. Decían que la expectativa de vida era 150 años para el año 2000. Decían que no habrá contaminación. Nadie predijo una cultura global. Nadie predijo el internet. Nadie predijo la gran transición. Vamos a tener tiempo. Nadie predijo 2 guerras mundiales, el SIDA, armas químicas y nucleares. Nadie predijo 1.000 millones de personas tratando de sobrevivir. Entonces, muy rápido porque ya tenemos esta generación emergente. ¿Qué es lo que tiene esto? Es una nueva cultura, una nueva familia,
una nueva iglesia. Nuestros chicos cristianos van a 2 iglesias, a la que las hacemos ir los sábados y los domingos y la que tienen de lunes a viernes. Este es un nuevo amanecer, una nueva generación. Tienen su sistema familiar propio, tienen su religión propia, tienen su lenguaje propio, tienen su moda propia, tienen su comida propia. Ellos tienen su tecnología propia, su gobierno propio, tienen una economía propia, un arte propio. ¿A qué me refiero con familia propia? ¿Saben qué dicen ellos? Mis amigos son mi familia. Voy a regresar ahí para que lo miren. Mis amigos no se divorcian. Esta generación no conoce una institución que no le ha fallado. El gobierno, la familia y la iglesia le ha fallado, por lo tanto no confían en la institución. Tienen una religión propia. Este es todo un rollo de una nueva espiritualidad. Tiene que ver con todo lo que están buscando. Todos ellos son buscadores. Algo maravilloso de esta generación emergente es que están buscando algo nuevo, están buscando una espiritualidad genuina, y la iglesia la tiene. Lo que pasa es que nosotros con nuestra fe vendemos toda la liturgia y toda la institución de la iglesia. Sí, Dios está allá afuera, créeme. Dios no solo está en la iglesia. La Biblia dice que la tierra entera está llena de la gloria de Dios. No hay centímetro cúbico en el universo donde Dios no esté. Te lo voy a poner más duro para que te enojes más conmigo. Dios está en el prostíbulo. Dios está en el boliche gay. Porque si Dios no estuviera ahí, deja de ser Dios, o ese lugar se destruye. Porque es su presencia que mantiene toda la fibra del universo coherente. Tienen un lenguaje propio. El poder de la metáfora. Si querés hablarle a esta generación, tenés que hablar en metáforas y explicarle cómo la palabra de Dios es una bella metáfora de amor. Iconografía. Ellos entienden la iconografía. Solo mira las páginas web. La comunicación, todo lo que tiene que ver con una comunicación no verbal, y todo lo que es el mundo de las ideas. Ese es el nuevo lenguaje de la generación. Los publicistas y los sociólogos y políticos han entendido esto. No sé por qué la iglesia no. Tienen un lenguaje propio, el HTML. Si no sabes qué es HTML, preguntarle a un experto, cualquier adolescente te lo puede decir. Es un lenguaje propio muy poderoso. Luego tenemos moda propia. Ellos tienen una moda sin distinción. Antes podíamos decir, moda de los 60, moda de los 70, esa moda es de los 80, entramos a los 90 y se perdió toda la distinción. Muchas preferencias personales, y eso es muy triste, porque la iglesia quiere que todos nos vistamos igual. En la iglesia todos quieren que todos seamos iguales, y si algo esta generación guarda muy atesorado son las preferencias personales. Hay mucho elemento retro dentro de su moda, la tenemos que entender. Ellos tienen su propio alimento. Todo lo que es la chatarra global. Ustedes van a Guatemala, van a Tokio, pueden ir a Chile, pueden ir a Venezuela y comer comida típica, McDonald's. Comida típica mundial. ¿Sí? Hay un ejercicio que nosotros le ponemos a nuestros chicos en el colegio, en diferentes clases, es que averigüen los precios de las Big Macs alrededor del mundo para que hagan un índice de economía de los países. Es un elemento que los conocen, no les importa la economía ni el índice, les importa la Big Mac. Tecnología propia, todo lo que tiene que ver con la nueva imprenta, cualquiera puede imprimir y publicar. La biotecnología, los implantes, mejoramientos artificiales, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? 15 minutos, tengo para... Esto es muy interesante. ¿Qué hacemos con el direct streaming al cerebro? O sea, la facultad de poder recibir estímulos al cerebro para tener experiencias que no se tuvieron, pero sí el recuerdo de la experiencia. ¿Va a ser pecado eso o no? O sea, la iglesia se va a enfrentar en los próximos años con preguntas que no puede contestar. ¿Qué le decimos a la chica de 15 años que se quiere aumentar los pechos? Porque va a estar a la altura. O
sea, el precio va a estar más barato, va a ser fácil. ¿Qué hacemos con el chico de 15 años que se quiere mejorar el pene? Ay, dije pene, perdón. ¿Qué le vamos a decir? ¿Es pecado o no? Tenemos que responder a las preguntas difíciles y toda esta nueva tecnología nos va a llevar a hablar de esto. El chat, por supuesto. El email. Tienen su propio gobierno. Esta generación tiene su propio gobierno porque ellos ya no se miran como ciudadanos de un país, sino ciudadanos globales. Ellos creen en aldea global más que cualquier otra persona. Y nuevamente, nosotros somos iglesias muy nacionalistas en Latinoamérica, donde hablamos acerca de que Dios va a bendecir nuestro país y sana mi tierra, y lo que esta generación está pensando es de la gente que se está muriendo en SIDA en África porque no se les da condones, porque la iglesia impide que se les dé condones. Pero no damos otra respuesta al asunto. Entonces decimos que la gente que tiene SIDA es castigo de Dios por tener relaciones sexuales con monos. Entonces la nueva generación nos oye y nos dice, yo no quiero ser de esos porque son unos tontos. Ellos viven en la aldea global, no viven en Chile. Aceptemos eso. La participación global, ellos están interesados en qué está pasando por todos lados en el mundo. O sea, al meterse a estudiar, a leer sobre la Eurocopa, van a estudiar sobre lo que está pasando en los países donde está pasando eso. Ahorita que viene todo lo de China, vamos a ver un resurgimiento de liberación, en el sentido en donde los jóvenes van a estar involucrados en todas las protestas contra el gobierno de China. Y la iglesia no sabe ni qué está pasando en China, solo oramos por los hermanos chinitos. La tolerancia global. Esa palabrita que nosotros como cristianos odiamos, que no tenemos por qué tolerar las cosas, ¿verdad? Y sin embargo nuestros jóvenes y la generación emergente está viviendo en una situación social en donde tiene que aprender a tolerar a otros. Y nosotros los cristianos enseñamos la intolerancia. El líder global, todos sabemos que eso viene, no tiene mucha explicación. Tiene su propia economía, una moneda unificada, ¿verdad? Se calcula que para 2 años y medio PayPal va a ser completamente internacional en todos los 368 países y se va a poder pagar con PayPal en cualquier país del mundo. Y por favor no salgan de aquí diciendo que ya viene la bestia que se llama PayPal porque son 6 letras, ¿verdad? Por eso nos miran como ridículos, pues salimos con cada cuento chino. La economía global, muy importante. Sube el petróleo, baja el dólar y medio sube a la mitad del euro. O sea, todo eso nos afecta tremendamente. Sube el petróleo, sube el cobre. Baja el petróleo, baja el cobre. Ustedes saben. Y los jóvenes saben de todo eso. La riqueza para los pobres, los nuevos jóvenes están muy interesados en qué hacer con los pobres y que sea más que solo orar por ellos y regalarles comidas. Quieren construir, quieren hacer algo por ellos. La nueva generación no le importa si necesitan o no necesitan un salvador. Ellos quieren saber si el mensaje de Jesús puede ayudar a los pobres. Y la iglesia, ¿qué está contestando? Por un lado están los extremistas de prosperidad que dicen sí, porque Dios quiere que tengas muchas casas y muchos carros. Por otro lado están los demás que dicen no, tener dinero es pecado. La nueva generación oye los dos discursos y dice ninguno de ellos me hace sentido. Tiene su propio arte. Este arte es muy ecléctico, obviamente es digital, es muy experimental, o sea, es muy interactivo, se puede sentir, se puede ver, se puede oler, crea emociones muy fuertes y tiene muchos elementos de retro, el arte digital y contemporáneo de la nueva generación. ¿Cuáles son sus influencias globales? Las influencias globales, según la Sociedad de Desarrollo Antropológico Mundial, estas son las influencias globales de esta nueva generación. El MTV, Disney, Nike, Adidas, Tommy, que acaba de ser reemplazada por Apple Computers, y Coca-Cola. En ningún lado leo cristianismo o iglesia. Cuando los pastores se enojan conmigo porque digo que la iglesia es irrelevante, piensan que yo lo que estoy haciendo es solo hablando mal de la iglesia. No, yo estoy haciendo un análisis. Y obviamente es solo mi opinión, o sea, no importa, es solo mi opinión. Pero cuando el mundo mismo ni siquiera nos toma en cuenta, quiere decir que no estamos haciendo nuestra voz siendo a escuchar, o sea, no la estamos haciendo escuchar. Porque cantamos adentro de la iglesia, hablamos adentro de la iglesia, predicamos adentro de la iglesia. Entonces no somos ni siquiera relevantes para llegar a un índice de estudio de que somos alguna influencia global.
65% de los jóvenes entre 12 a 25 años comparten la misma música, los mismos deportes, la misma moda y las mismas celebridades, y algo muy importante, comparten los mismos paradigmas. Comparten los mismos paradigmas. Entonces, ante esto, el mundo es pequeño. Hay una generación emergente que está saliendo y floreciendo en este mundo. Y la iglesia no tenemos ni idea de a dónde vamos con ellos. 500 millones de jóvenes van a haber en Latinoamérica. ¿A dónde van a ir? ¿A qué iglesia van a ir? De esos 500 millones de jóvenes, a un porcentaje les va a gustar el heavy metal, a otros les va a gustar la música de Marcos Witt, a otros les va a gustar el chill out, a otros la música electrónica. ¿Y qué es lo que ofrecemos nosotros en la iglesia? Lo que le gusta al líder de alabanza. Cada uno de ellos aprende formas diferentes. Si ustedes han estudiado pedagogía, saben de las inteligencias múltiples, y no es acerca de si los jóvenes aprenden o no, sino de cómo aprenden. Y en la iglesia lo único que tenemos es el discurso abierto, en donde la gente predica 30, 45 minutos y todos tenemos que aprender. Yo inteligente, tú tonto, yo Tarzán, tú chita. ¿Sí? Y algunos aprendemos así, pero otros no. Pero lo hacemos con esa actitud paternalista de que como yo estoy detrás del púlpito, sé más que vos. Hoy hay una persona que sabe más que el pastor y que el líder, se llama Google. El joven no necesita oír un pastor para aprender, todo lo que tiene que hacer es meterse a un motor de búsqueda en internet y aprende cualquier cochinada que esté ahí, y como no tiene una verdad para que le sea un referente, se cree cualquier basura que le tiran. El micrófono de la cultura ha estado abierto en el escenario, pero como la iglesia salió huyendo de la cultura porque la cultura era pecaminosa, dejó el micrófono ahí y cualquier idiota se ha parado a hablar y nuestros jóvenes lo están creyendo. Es hora de que nosotros como iglesia entonces regresemos al escenario de la cultura y tomemos el micrófono que oficialmente nos fue dado por Dios. Porque Dios nos puso en esa tierra no solo a crear civilización, sino a preservarla. Y nos puso a transformar la cultura, no en que toda la cultura sea una iglesia, no en que toda la cultura vaya a nuestra iglesia, sino que toda la cultura sea transformada por el poder de Jesucristo a lo que Jesús quiere que ellos sean, no a lo que yo como pastor quiero que ellos sean. Entonces esta nueva generación está surgiendo en todo el continente. Y vos como líder de jóvenes, ¿qué vas a hacer al respecto? En tu caso particular no es acerca de los 500 millones. En tu caso particular es acerca de ese muchacho, de esa muchacha que Dios te dio, de ese chico, de esa chica. Es acerca de los pocos que tenés en tu reunión. No necesitas los 500 millones para cambiar el mundo. Eso es una idea errónea del crecimiento, que para ser buenos tenemos que ser grandes. No, hay necesidad de iglesias enormes en nuestras ciudades, pero no todos tienen que ser grandes. Todo lo grande consume demasiados recursos, crea muchos problemas. Se necesita un chico, una chica, para cambiar la historia. Eso es todo. Entonces no es que tan grande es tu iglesia ni cuántas células tiene. Es acerca de qué estás haciendo vos con esa chica, con ese chico. Si los estás entendiendo, si los estás viendo como parte de una generación que está surgiendo de lo más bajo y que igual va a llegar a dominar. Y te dejo con esta estadística. Los publicistas saben que los adolescentes tienen 95% tienen influencia sobre 95% de las decisiones que se toman en el hogar. Los publicistas saben que el adolescente tiene influencia sobre 95% de las decisiones que se hacen en el hogar. Desafortunadamente tienen cero influencia de las decisiones que se toman en la iglesia. Pero no hay problema. Para el 2015 es posible que de 30 a 50%, o sea, de 30 a 50% de las decisiones nacionales sean influidas por los adolescentes y los jóvenes. Entonces la iglesia va a tener que redoblar los brazos y aceptar que la nueva juventud está aquí para quedarse, que va a ser una influencia poderosa con la que vamos a tener que lidiar. Muchas gracias.